Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Jorge Luis Tepazzi y por lo tanto vamos a abordar un tema muy importante. Cuando abordé la asignatura de historia dije, ¿qué sirve la historia? Y vamos a tocar un tema muy importante, el tema de historia del siglo XX y también como la clave para poder presentarlo de contenido sobre el Madero y el antireeleccionismo. Esa es la clave que se va a presentar. La WAC 1, que corresponde al bloque 1 de tierra, justicia y libertad. Esas son las partes que nosotros vamos a trabajar en esos momentos. Y como propósito es que, el propósito es que el estudiante conocerá, analizará cómo es que surge la construcción de una nación en el siglo XX y cuál es la herencia que se deja por medio de Madero y del antireeleccionismo, que eso es lo que nosotros vamos a abordar. Pero para poder iniciar en el área de ciencias sociales, vamos a conocer algo muy importante. Cuando a título personal leí la obra de Historia para qué, de Héctor Aguilar Camín, también de Enrique Flores Cano, que también se presentaba en esos momentos, de Guillermo Bonfil Batalla, mencionaba que ¿para qué sirve la historia? La historia, dicen muchos de mis alumnitos que conozco, ¿no?, que es una ciencia inútil, pero aquellos, como lo dice Heródoto, la historia es la maestra de la vida. Por lo tanto, quien no conoce su pasado no merece el presente, ¿no? Y también es preciso mencionar que aquellos que estudian sigilosamente los acontecimientos del pasado pueden predecir el futuro. Y es por esta razón que la historia es valiosa para todos nosotros. Está embestida de lucha, de cuerpo, de sangre, de ideales, de cansancio, de frío, de falta de comer. Y esas son las personas que sin lugar a dudas, por esa razón, podemos estar cómodos desde nuestra casa viendo este video. Podemos ver aquí en esta parte que es un momento en donde fue el Estado. Fue el Estado quien mató a estos jóvenes. Y en realidad también fue en esos momentos donde fue el Estado la persona que le quitó la propiedad a los campesinos, se las arrebató la propiedad a los campesinos. Y es por esos motivos que me refiero a Gutelman, Capitalismo, la reforma agraria, ¿no? Que ese es un libro que necesitamos en realidad también conocer, porque el movimiento que abanderaba Madero en esos momentos se presentaba porque las personas se les había quitado su propiedad y por lo tanto no tenían derechos políticos, estaba también un yugo en donde las personas, no había división de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial le pertenecían a una sola persona, que era Porfirio Díaz. Y es por esta razón que se honra a esta valiosa obra, por lo tanto se recomienda poder explorar todas sus líneas, ¿no? Pero antes, ¿qué es el antireeleccionismo? Remitámonos a los orígenes de las palabras. Y por lo tanto, anti quiere decir contra. Volver. Electio quiere decir elegir. El anti es griego. Re y volver es latina. Esas son palabras latinas, ¿no? Y por lo tanto, es que forman esta palabra, ¿no? Y por esta razón, ese es el origen de la palabra, ¿no? Contra, volver a elegir. Y por lo tanto, así inicia en realidad nuestra participación. Y por lo tanto, Madero era una persona que nació en Coahuila, de personas ricas, en realidad eran personas que tenían una propiedad importante. Y por lo tanto, lo que ocurrió era que se designó también a poder estudiar parte de las ciencias espirituales y se decía que también hablaba con Juárez. Y es por esa razón que se manifiestan las ideas y los derechos de justicia, de democracia y de igualdad entre todas las partes. Ahora, Madero se le acredita uno de los documentos más oficiales y de las frases más importantes: sufragio efectivo, no reelección. Y es por esta razón
que de estas desigualdades que se presentan, que nos remitimos a 100 años de lucha de México, de Ismael Colmenares. Y en esta parte nos menciona que cuando se presentaron las luchas de la huelga en Cananea, en Río Blanco, Veracruz, esas desigualdades se orillaron a que todas las personas queremos mejores condiciones de trabajo. ¿Quién no quiere vivir en una propiedad en donde no le haga falta nada? ¿Quién no quiere tener dinero para que le den de alimentar a su familia de manera honesta y de una manera correcta y legítima por la fuente de su trabajo por la cual estamos dotados cada uno de nosotros? Y es por eso que se organizaron de manera específica estas personas en las huelgas de Cananea, en Río Blanco, Veracruz, y lo que ocurrió posteriormente es que fue una represión, puesto que estaba ligado el gobierno de Porfirio Díaz con el gobierno extranjero, con James Wilson, y por lo tanto esto orilló a que los extranjeros tomaran las armas y empezaron a matar a niños, jóvenes, adultos, trabajadores, personas de la tercera edad, y es por eso que se generó esa parte de esa desigualdad. Y posteriormente vino un úsculo de luz democrático. Y en ese úsculo de luz democrático, lo que se manifestó en esos momentos era que Krillman, un entrevistador extranjero norteamericano, se entrevistó en esos momentos con Porfirio Díaz diciendo: ya no queremos en realidad ser parte del movimiento revolucionario, ya no queremos ser parte del movimiento revolucionario, de un proceso democrático. Ahora, va a haber elecciones limpias, van a haber elecciones seguras y por lo tanto pueden organizarse. Y en esos momentos fue una gran oportunidad, porque en esos momentos Madero se organizó, fundó el partido antirreeleccionista, y en el partido antirreeleccionista todos se organizaron de una manera muy específica y contundente, pero se vio en un momento que tampoco Porfirio Díaz quería dar lugar para poder ceder el poder, y lo que ocurrió en esos momentos era que apresaron en esos momentos a Madero, y posteriormente lo que hizo Madero, no se presentó al proceso democrático y salió ganando Porfirio Díaz. Ante este gane fraudulento, que sin lugar a dudas se presentó, salió a Estados Unidos, ahí se refugió, y por lo tanto ahí es donde se crea el Plan de San Luis, en donde fue también ayudado también en Puebla por los hermanos Cerdán, Natalia Cerdán la Triste, Aquiles Cerdán la Triste, Máximo Cerdán la Triste. Participaron también con el partido antirreeleccionista, y por lo tanto se crea el Plan de San Luis, y en el Plan de San Luis se exponían ideas en donde se declaraban ilegítimas la constitución que se presentaba en esos momentos, pero en realidad Madero se presentaba como una persona con voluntad democrática, como que cuando decimos de características espirituales, porque se acercaba y hablaba también con Juárez, y esto no lo digo en realidad yo, lo dice este libro de Génesis del presidencialismo de María Calderón, en donde en su página 34 manifiesta que era un mesiánico, un hijo de Dios, que nos remitimos a la Biblia, también al origen de esa palabra. Era un hijo de Dios, en realidad, en el proceso democrático. Y por lo tanto, en este proceso democrático es por eso que se sustentan las ideas, también con Juárez, y es por esta razón que se da una gran profundidad, y por eso es la lucha que tenía en estos momentos, ¿no? Pasa un momento en donde surgen diferentes movimientos sociales, especialmente en el norte y en el centro del país. Se estaban dando en realidad con la calabaza, se daban también con el martillo, se daban también con el bielgo, se daban con la hoz, pero el fin es que en Ciudad Juárez empezaron a desarrollar todos esos movimientos armados. Ya llegó un momento en donde ya no tenía lugar en esos momentos el proceso electoral y se declaran ilegítimas esas elecciones, llegando el momento en donde en esas circunstancias Porfirio Díaz se le desconoce y ahora se declaran nuevas elecciones en 1911, y por lo tanto sale acreedor al Poder Ejecutivo Nacional
el 6 de noviembre de 1911. Y posteriormente, eso fue una parte muy importante. El motivo es porque ahora administró 15 meses, en realidad. Pero en esos 15 meses se sabía que iba a hacer un buen trabajo. Y fue en realidad también lo que hizo, ¿no? Porque en esos trabajos que se desarrollaron y se manifestaron, abrió caminos y por lo tanto también existió una división de poder muy importante, el ejecutivo, legislativo y judicial, que le pertenecían a una sola persona, ahora le pertenecían a cada uno de los órganos y de los sistemas de poder y de los órganos de poder legítimos. Y por lo tanto ya no había imposición. En esos momentos habría un momento, un ósculo, y en el oriente de ese fenómeno democrático, ese fenómeno político, se abrieron carreteras, se dio gran libertad al movimiento también sindicalista, ¿no? Donde ellos podían elegirse de manera específica. Y es por eso que México, Estado en burocracia, también de Felipe Leal, menciona que ahora existía un movimiento en donde ahora ya existía también legitimidad. Y por lo tanto, en esos momentos que se presentó, aunque a Emiliano Zapata no le gustó porque el 26 de noviembre de ese mismo año de 1911 dijo que no estaba bien porque no había, las tierras no le pertenecían nuevamente a los campesinos y necesitaban organizarse de una manera específica. Y pasó el siguiente fenómeno, en donde siempre hay traidores, en donde pase siempre va a haber traidores. Y en esa traición que existe, Félix Díaz era una persona que en esos momentos también estaba abanderando parte de esa cualidad, Félix Díaz, y por lo tanto también Manuel Mondragón, y pasa un fenómeno muy importante que se le conoce como la decena trágica. En la decena trágica se enfrentan dos personas de bandos diferentes pero iguales. El motivo es porque en esta obra de Colmenares menciona que Wilson menciona que Porfirio Díaz estaban de una manera creando un complot para poder destruir esa identidad y voluntad del sistema electoral mexicano. Y lo que hicieron es que en esta obra menciona que mataron a Pino Suárez, mataron posteriormente a Madero, los desconsiderados, y posteriormente ese en realidad fue el legado. Y el legado de Madero lo podemos encontrar sin lugar a dudas, que el sufragio efectivo, no reelección, se encuentra en el artículo 83 de nuestra Constitución. Y por lo tanto, al remitirnos a los orígenes de 1917, podemos mencionar que el proceso democrático se manifiesta en esos momentos y en esa voluntad de paz y tranquilidad por medio del sufragio electoral. Y por lo tanto, ninguna persona, lo dice nuestra Constitución en este artículo 83, puede reelegirse. El plan sexenal de 6 años es definitivo. Nadie puede reelegirse nuevamente. Y en el artículo 84 dice que pasa que si en un momento mata, como mataron a Madero, quien es acreedor al Poder Ejecutivo Nacional únicamente es la persona que se encuentra en la Secretaría de Gobernación. Y aunque en otros países existen, como por ejemplo en Ecuador, existe también en Brasil, en Estados Unidos, en donde sí se pueden reelegir 2 veces, en nuestro país no se puede hacer. Por eso es que Donald Trump se quiere reelegir 2 veces, el desconsiderado, que falta las voluntades democráticas, y eso es ilegítimo, poder hacer eso. Y es por esta razón que el legado que se le deja a nuestros herederos de nuestras naciones es que donde haya un proceso democrático, libre y específico y con justicia, en estos momentos existe, sin lugar a dudas, el bien. Donde existe una persona libre con cualidades idénticas a la voluntad social, en estos momentos existe también en estos momentos la libertad. En donde existen procesos electorales limpios, existe Madero. Y es por esta razón que nos quedamos con el legado de Madero en el Plan de San Luis, en donde es preciso unirnos en un tejido de unión social, que aprendamos a conmovernos de los atentados que se cometen en contra de nuestros hermanos, porque así se puede encontrar el engrandecimiento de nuestra patria. Por eso, antes de ser hombres de negocios, obreros, campesinos, maestros, intelectuales, es preciso que al individuo se le conozca como ciudadano, es decir, como hombre libre, y esta libertad cobra cumplimiento como el ejercicio del derecho, y el cumplimiento es requerido por los poderes públicos. Chicos,
Cuídense y eso fue todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo.